¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que nos enseñaron sobre lo que sucede después de la muerte es solo un gran error? Esto es exactamente lo que revelan muchos textos antiguos, custodiados por hierro y fuego durante siglos. Nada de túneles de luz automáticos, juicios solemnes ni castigos medievales. Lo que existe, en realidad, es un conocimiento profundo y olvidado que explica, paso a paso, el destino del alma cuando el cuerpo deja de funcionar. Y lo más sorprendente es que esta verdad es mucho más simple y liberadora que cualquier historia que hayamos escuchado jamás. Vayamos directo al grano, sin rodeos. Imaginemos que existe un evangelio, escondido desde hace casi 2000 años, que no habla del cielo o del infierno como estamos acostumbrados. En lugar de eternas promesas o amenazas, describe un viaje íntimo del alma después de la muerte, donde el verdadero desafío no es enfrentarse a un juez divino, sino a los propios miedos, deseos e ilusiones que llevamos a lo largo de la vida. No es Dios señalando con el dedo, sino nosotros confrontándonos con lo que siempre hemos tratado de evitar. Es como si, al final, tuviéramos que atravesar un espejo y enfrentarnos a todo lo que ocultamos, incluso a nosotros mismos. Este antiguo texto, conocido como el Evangelio de María Magdalena, muestra que la verdadera batalla es interna. Nadie nos castiga más que nosotros mismos. A diferencia de las historias que nos venden la idea de recompensas o castigos eternos, él revela que el cielo y el infierno son estados de conciencia moldeados por nuestras elecciones cotidianas. Por ejemplo, quien cultiva el perdón a lo largo de su vida abre caminos más ligeros para su alma. Aquellos que se aferran a la ira o al miedo pueden encontrar obstáculos mucho mayores en este viaje espiritual. Este descubrimiento cambia por completo la forma en que vemos nuestras acciones en el presente. Y si crees que esta idea es aislada, piénsalo de nuevo. Otras tradiciones antiguas, como el libro tibetano de los muertos, también dibujan un mapa similar de lo que sucede después de cerrar los ojos por última vez. Esto nos lleva a una pregunta intrigante: ¿por qué una enseñanza tan reveladora y liberadora estuvo oculta durante tanto tiempo? Imagínese el impacto que habría tenido este texto si se hubiera difundido libremente hace 2000 años. No pasó mucho tiempo para que los líderes religiosos de la época intentaran enterrar esta verdad espiritual. Sabían que si la gente descubría que la respuesta estaba dentro de ellos mismos, toda la estructura de poder basada en dogmas y jerarquías se derrumbaría como un castillo de naipes. Después de todo, ¿por qué seguir reglas y autoridades si la conexión con lo divino es tan cercana como tu propio corazón? La supresión de este evangelio no fue un caso aislado. Durante siglos, los textos que fomentaban el autoconocimiento y la libertad espiritual fueron sistemáticamente destruidos, ocultos o reescritos. Todo para mantener un sistema basado en el miedo y la obediencia ciega. Hasta el día de hoy, muchas personas tienen miedo de cuestionar ciertas verdades religiosas, como si hacer preguntas fuera pecado. Esta programación es el resultado de siglos de control mental. Y reconocer esto es el primer paso para liberarte de estos vínculos invisibles. Si crees que esta historia es pesada, prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Según las enseñanzas de María Magdalena, la verdadera salvación no tiene nada que ver con seguir reglas o participar en rituales. Señalaba algo mucho más revolucionario, un despertar interior que ninguna autoridad externa podía controlar. A María no le interesaba crear una nueva religión ni imponer un manual de conducta. Lo que ella enseñó fue que la salvación no proviene de dogmas, repeticiones vacías o listas interminables de lo que se puede y no se puede hacer. Habló de algo mucho más profundo: recordar quiénes somos realmente. Imagine este recuerdo como un faro atravesando la niebla. Disipa ilusiones y revela la verdadera esencia del alma. En lugar de aferrarse a rituales o palabras memorizadas, el camino propuesto por María fue mirar hacia adentro, sin miedo. Por ejemplo, en lugar de simplemente asistir al templo los domingos, nos invitaba a meditar 10 minutos al día y nos preguntaba: ¿quién soy yo más allá de mis miedos y deseos? Un libro que puede ayudar mucho en este proceso es El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que habla de la conciencia en el momento presente, exactamente como enseñó María. Esta idea de buscar la luz dentro de uno mismo, en lugar de someterse a autoridades externas, nos lleva al siguiente punto. Cuando el alma parte de este mundo, según el Evangelio de María, se enfrenta a pruebas invisibles que van mucho más allá de lo que la mayoría de las religiones se atreven a describir. No hay ni un paraíso automático ni un abismo de llamas esperándola. En cambio, el alma asciende a través de reinos espirituales y, en cada etapa, debe enfrentarse a verdaderos guardianes.
Estos guardianes no son figuras aterradoras, sino más bien representaciones de los deseos, miedos e ignorancia que cultivamos en la vida. Lo que pesa no son las creencias que dijimos que teníamos, sino los apegos que aún cargamos. Piénselo, si alguien ha pasado su vida aferrado a la ira, la culpa o un sentimiento de inferioridad, eso es exactamente a lo que tendrá que enfrentarse en estos portales. Quienes han aprendido a perdonar y soltar ataduras caminan con más ligereza y cruzan estas barreras con facilidad. Un ejercicio simple pero poderoso puede marcar la diferencia. Cada noche, antes de acostarte, reflexiona sobre lo que puedes dejar atrás. Parece sencillo, pero es como una llave dorada que abre puertas invisibles. Si estas revelaciones ya están alterando tu percepción de lo que viene después de la muerte, agárrate fuerte, porque hay más. Lo que el Evangelio de María describe sobre el viaje del alma tiene eco en otras enseñanzas antiguas, lo que hace que todo sea aún más fascinante. Es como si las piezas de un mismo rompecabezas estuvieran esparcidas en diferentes culturas. Tanto el Evangelio de María como el libro tibetano de los muertos hablan de pruebas espirituales después de la muerte, donde lo verdaderamente liberador no es una creencia ciega, sino una conciencia lúcida ante las ilusiones. Es como si, desde hace miles de años, culturas completamente diferentes ya conocieran el mismo mapa secreto, oculto a la mayoría de nosotros. Y lo más interesante es que este conocimiento sigue vivo, esperando a ser redescubierto. Silenciando. No es de extrañar que textos como el Evangelio de María fueran ocultos, reescritos o simplemente borrados de los registros oficiales. Representaban una amenaza real, la idea de que todo ser humano, independientemente de su origen o posición social, pudiera acceder a una sabiduría interior capaz de desmantelar estructuras de poder basadas en la ignorancia. Y lo más fascinante es que esta misma dinámica se repite hoy, en diferentes escalas. Pensemos en los sistemas modernos que dependen de nuestra desconexión, religiones dogmáticas que requieren una fe ciega en lugar de una experiencia directa, economías que nos convencen de que nuestro valor reside en el consumo o incluso algoritmos que nos atrapan en burbujas de opinión, reforzando nuestras ilusiones. Todos funcionan de la misma manera, manteniéndonos distraídos, fragmentados y, sobre todo, olvidando quiénes somos realmente. María Magdalena no hablaba solo de liberación espiritual abstracta, apuntaba a una revolución concreta, donde el despertar individual se convierte en un acto político. Y aquí surge una pregunta incómoda: si recordar el verdadero yo es tan poderoso, ¿por qué es tan raro? La respuesta está en el propio mecanismo del arconte. No actúan simplemente después de la muerte, operan en la vida cotidiana, a través de distracciones, adicciones, compulsiones y, principalmente, la normalización de la alienación. Cuando nos acostumbramos a vivir en piloto automático, aceptando que la vida es solo una sucesión de obligaciones y placeres superficiales, en la práctica estamos alimentando las mismas fuerzas sobre las que advirtió María. Es como si cada vez que elegimos no cuestionar, no sentir, no conectar con nuestra esencia, estuviéramos reforzando los barrotes de la prisión invisible. Pero hay una buena noticia: así como los arcontes se alimentan de nuestra ignorancia, se debilitan ante la lucidez. Y ahí es exactamente donde entra en juego la práctica diaria del despertar. María no propuso un camino de iluminación instantánea, sino un entrenamiento constante, donde cada pequeño acto de conciencia, ya sea un momento de silencio, una elección ética o una pregunta honesta sobre uno mismo, actúa como un golpe a las cadenas que nos atan. Imagínate, por ejemplo, la simple decisión de apagar las notificaciones del celular durante una hora y observar lo que surge en tu interior. ¿Qué pasa cuando no hay estímulos externos para llenar el vacío? Aquí es donde a menudo salen a la superficie los miedos, las inseguridades y las ilusiones, y es precisamente en este espacio donde comienza la verdadera transformación. El Evangelio de María no es un texto sobre cómo escapar de la vida, sino sobre cómo vivirla con intensidad y propósito. Nos invita a ver cada desafío, cada dolor e incluso cada fracaso como una oportunidad para fortalecer el alma. Cuando una persona enfrenta una pérdida y, en lugar de regodearse en el victimismo, pregunta: ¿qué me enseña esto sobre mí mismo?, en realidad están entrenando para la gran travesía. No se trata de negar el sufrimiento, sino de reconocer que incluso las experiencias más dolorosas pueden ser portales hacia una comprensión más profunda de uno mismo. Y aquí es donde el viaje se vuelve aún más fascinante. Porque, según María, el despertar no es un destino, sino un proceso continuo, una danza entre el olvido y el recuerdo, entre la caída y el ascenso. Cada vez que eliges actuar con integridad, incluso cuando nadie te está mirando, o perdonar a alguien que te ha lastimado,
o simplemente respirar profundamente antes de reaccionar automáticamente, en realidad estás construyendo un puente entre el mundo de las ilusiones y la realidad última. No se trata de ser perfecto, sino de estar presente. Ahora, piense en el impacto colectivo de esto. Si cada persona que despierta a su verdadera naturaleza comienza a vivir desde ese lugar, ¿qué pasa con los sistemas que dependen de nuestra sumisión? Pierden fuerza. Y es por eso que, a lo largo de la historia, quienes buscaban este tipo de conocimientos siempre han sido perseguidos, etiquetados o marginados. Pero la belleza reside precisamente en esto: la verdad no necesita permiso para existir. Está ahí, pulsando dentro de cada uno de nosotros, esperando que tengamos el coraje de encenderlo. Y si has llegado hasta aquí preguntándote, ¿pero cómo empiezo?, la respuesta es sencilla. Empieza justo donde estás. No esperes un momento perfecto, una crisis existencial o una señal divina. La práctica del despertar comienza con la decisión de prestar atención a tu cuerpo, a tus emociones, a tus pensamientos. Pregúntese, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿De dónde viene este sentimiento? ¿Es realmente mío o ha sido plantado en mí? Y, sobre todo, recuerde, no es necesario tener todas las respuestas. El simple acto de interrogar es un paso para salir de prisión. Porque, al fin y al cabo, el Evangelio de María no es un libro sobre lo que pasó hace 2000 años. Es un espejo. Nos devuelve la misma pregunta que resuena en todas las tradiciones espirituales genuinas: ¿estás dispuesto a recordar quién eres? Y la respuesta, como todo en la vida, no está en las palabras, sino en la experiencia. El mensaje original a menudo se ha distorsionado con el tiempo. El Evangelio de María es solo una de las muchas verdades que han sido silenciadas o enterradas bajo capas de interpretaciones convenientes. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que los sistemas educativos, políticos e incluso religiosos todavía operan bajo la lógica de la obediencia ciega, sofocando el pensamiento crítico. Cuanto más nos condicionan a seguir, menos nos animan a cuestionar. Y es precisamente en este espacio de silencio donde florece la gnosis. Ella no pide permiso para existir, simplemente lo es. Pero si toda esta estructura fue construida para mantenernos dormidos, ¿qué sucede cuando una de estas verdades prohibidas sale a la luz? Cuando el velo se rasga, aunque sea por un instante, algo dentro de nosotros se agita. Y entonces surge la pregunta: ¿el alma, después de la muerte, enfrenta estos mismos desafíos invisibles? Estos obstáculos que a menudo solo reconocemos cuando ya no hay tiempo para ignorarlos. La respuesta no está en dogmas ni en respuestas prefabricadas. Está en la forma en que eliges mirar lo desconocido. Porque, en el fondo, lo que el Evangelio de María y tantas otras tradiciones olvidadas nos invita a hacer es precisamente esto: no aceptar pasivamente lo que se nos da, sino buscar, dentro de nosotros mismos, la valentía de ver más allá de ello. ¿Y tú? ¿Crees que estos desafíos espirituales son solo metáforas o que se extienden más allá de la vida física? El reflejo es tuyo. Pero recuerda, el despertar no es un destino, es un camino. Y cada paso que das en este camino ya es una victoria sobre el sueño.